Bueno, ahora sí oficialmente damos inicio a nuestra sesión de hoy. Muchas gracias por estar conectados, los que estuvieron pendientes del chat. Vamos a continuar hoy entonces la sección 17 de propiedades, planta y equipo, aprovechando que logré la conexión. Entonces, bueno, vamos a avanzar en este tema. El tema se está poniendo bueno. Claro que bueno estaba desde el principio, ¿cierto? Voy a poner así y le corto un pedacito acá. ¿Cuál pregunta de Sandra? Por Dios bendito, Sandra, ¿cuál era tu pregunta? Ya se me olvidó. No veo. ¿O es el tema del mismo caso que estábamos revisando? Ay, Sandra, ¿cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? Ah, ya. Ahora sí. Sí, Sandra. Ahora, si quieres, me escribes, mándame un mensajecito al chat personal de una vez para que lo hablemos ahora. Te comento la situación y miramos qué hacemos con el caso de ustedes para ver qué es lo que más le conviene. ¿Listo? Te regálame un mensajecito ahí al chat. Te lo contesto entonces ahora apenas terminemos esta sesión. Bueno, después de terminar esta sesión salgo a comer alguito y le contesto. Voy a decirle aquí es minimizar. Y voy a decirle aquí, ¿cómo le digo aquí? ¿Cómo te digo? ¿Qué pasa si le digo aquí? Eso así. ¿A dónde se convierte? Aquí. Perfecto. Eso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar a partir de ahora de lo que es la medición posterior al reconocimiento inicial de los elementos de la propiedad, planta y equipo. Estamos en el párrafo 17.15 de la NIF para pymes. Ya hablamos de lo que es el costo o los componentes del costo de esos elementos de propiedades, planta y equipo, qué incluir y qué excluir de la medición de este tipo de elementos. Y bueno, vamos entonces a mirar ahora qué pasa después del reconocimiento inicial, qué tengo que hacer después y cómo se miden esos activos. Entonces, en la sesión anterior estuvimos hablando acerca de la medición al valor razonable, que hicimos todo este muñequito, y veíamos cómo el valor razonable es un modelo muy útil para cuando el comportamiento del valor del activo en el tiempo es un comportamiento que lo podemos ver reflejado en un mercado, como lo hacíamos aquí con propiedades, planta y equipo. Si el activo no tiene un valor que se refleje en un mercado, pues entonces la medición a valor razonable se vuelve muy difícil de establecer, se vuelve, digamos, no es conveniente hacerlo, y muchas veces hay algunas entidades que quieren aplicar un modelo de valor razonable, pero para partidas donde esto no es relevante. Incluso fíjese que la semana pasada estuve en una empresa generadora de energía y comercializadora también, y entonces ellos midieron las propiedades, planta y equipo, lo que son sus represas, por ejemplo, las midieron al valor razonable en la fecha de transición. Igual pues ya lo hicieron así, ya lo presentaron, yo no fui el consultor de ellos, pero yo luego pensaba qué razón de ser tiene, o qué beneficio tiene, o qué fiabilidad, o qué relevancia tiene medir ese activo al valor razonable en lugar de dejarlo medido al costo. Incluso hoy escribí un artículo sobre eso que va a salir publicado este miércoles, en donde les digo, mire, póngale mucho cuidado a eso, porque cuando usted mide un activo al valor razonable,
entonces se le genera un mayor gasto por depreciación en los periodos futuros. Entonces muchas veces hay que ser cuidadoso con ese tema de medir el activo a valor razonable. Además, cuando yo mido un activo a valor razonable, estoy diciendo que mi activo hoy vale esa plata, que si yo lo quisiera vender, me darían esa plata por él. Y entonces la pregunta es, si yo pongo a la venta una represa o si yo pongo a la venta una planta de generación de energía, ¿cuál es la expectativa de que la pueda vender y de que sí me den lo que yo estoy pidiendo por ella? Entonces hay activos donde la medición a valor razonable se vuelve un tema muy complejo, donde incluso ni siquiera es recomendable utilizar ese modelo del valor razonable. La semana anterior decíamos, bueno, en el caso de los inmuebles, terrenos, edificios, tienen un mercado que es un mercado activo en todo momento, o sea, no tenemos incertidumbre de que ese activo no se vaya a poder vender. Entonces yo lo mido al valor razonable y en el momento en que necesite plata, pues simplemente lo vendo y ya. Lo más probable es que me den un valor muy similar al que yo le di en los estados financieros. Pero hay otros activos donde no tiene sentido medir a valor razonable. Entonces voy a ponerle un caso. Una empresa compra una máquina para fabricar un producto cualquiera. Y esa máquina entonces la compró, por ejemplo, en 100 millones de pesos. La primera pregunta es, ¿por qué una empresa estaría dispuesta a comprar una máquina en 100 millones de pesos? Entonces, ¿qué me dirían? Una empresa como, ¿por qué va a sacar 100 millones de pesos para comprar una máquina? ¿Cuál es la razón de ser de eso? Porque la necesita, porque produce, dice la compañera Leila. Y esas son las razones. Entonces, ¿a quién le importa esa máquina? ¿Para quién esa máquina tiene valor? Para la empresa que está produciendo, ¿verdad? La máquina vale para aquel que la utiliza. La máquina vale en un contexto de negocio. Ahora, si la empresa por algún motivo no va a utilizar más esa máquina, supongamos no la va a utilizar más porque, porque ya no quiere vender de ese producto se volvió muy barato, su producción se volvió muy costosa, ya no quiero vender eso, voy a fabricar otro producto distinto. Entonces pregunto, cuando saco la máquina del proceso productivo y la pongo afuera de la empresa y le pongo un letrero que dice se vende, ¿será que me van a dar un gran valor por ella? Nada, ¿cierto? Nada, porque esa máquina tiene valor en un contexto de negocio. Esa máquina tiene valor mientras esté en producción. Esa máquina tiene valor mientras yo sea capaz de vender ese producto que fabrico con ella. Si la saco del contexto de negocio, la máquina no tiene ningún valor. Ahora pensemos en una oficina. Yo compré una oficina, por ejemplo, en 200 millones de pesos y me fui a trabajar en esa oficina. La oficina tiene un valor para mí, claro, es la que yo uso, la oficina, estoy contento allí. Pero si mañana necesito plata y le pongo a la oficina un letrero que diga se vende, ¿será que me la compran y me dan un buen valor por ella? Digamos que lo más probable es que sí, ¿cierto? O sea, o por lo menos es mucho más fácil hacerle la plática a la oficina que hacerle la plática a la máquina, si estamos hablando desde el punto de vista de la realización del activo o mediante la venta. Entonces fíjese que en el caso de los inmuebles el valor razonable se podría recuperar en un momento dado si yo decido o si me veo obligado a vender porque tengo problemas financieros, porque quiero hacer otro negocio. Si tengo un inmueble lo puedo vender y realizarle la plata. Pero si lo que tengo es una máquina, yo digamos que no podría contar con esa plata fácilmente en cualquier momento. Si lo que tengo es una máquina, se me va a hacer, lo más seguro es que se me haga muy difícil comercializarla o me toque venderla muy barato si es que quiero hacerle la plata. Entonces, por eso el modelo del valor razonable funciona muy bien para el tema de inmuebles, terrenos, edificaciones, pero no funciona muy bien cuando estamos hablando de otros elementos como maquinaria, de elementos como equipo de cómputo. Entonces no funciona bien, ¿sí? Porque no tienen
un mercado activo en todo momento. Claro, puede haber excepciones. Si una empresa puede decirme, no, yo sí tengo una máquina que si la quiero vender en cualquier momento hay comprador. Ah, bueno, listo. Es el caso de esa empresa. Pero no es la generalidad. La generalidad es que esa máquina sea difícil comercializarla. La generalidad es que esa máquina yo no puedo contar con ese valor en cualquier momento si decidiera realizarla. Y por eso no es lo más conveniente medir esa máquina por el modelo del valor razonable. Funciona muy bien para inmuebles, puede funcionar para vehículos, pero en muchos casos no funciona para otros tipos de activos. Entonces, si no funciona el modelo del valor razonable, pues me queda el modelo del costo como alternativa de medición para ese tipo de activos. Bien, vamos al el párrafo 17.15. Bueno, ese párrafo realmente lo estamos estudiando es en la norma anterior, la norma viejita, porque no han emitido el material de formación de la NIF para pymes revisada. ¿Qué se hizo aquí? Estoy buscando la NIF para pymes revisada. (17.15) medición posterior al reconocimiento. Entonces, el párrafo 17.15 de la NIF para pymes revisada en el 2015, ese me dice, la entidad elegirá como política contable el modelo del costo, entonces ya vamos a mirar cómo funciona el modelo, o el modelo de reevaluación. Decíamos, esa política contable, o sea, elegir un modelo de medición es un tema de política contable y se debe aplicar a todos los elementos que compongan una misma clase de propiedades, planta y equipo. Y entonces decíamos, si lo uso para inmuebles significa para todos los inmuebles, si lo uso para los terrenos significa para todos los terrenos, si lo uso para vehículos significa para todos los vehículos, por cada clase de inmuebles, siendo una clase por cada clase de propiedades, planta y equipo, siendo una clase un grupo de activos que tienen naturaleza y función similares. No puedo agrupar edificios con vehículos, no puedo agrupar maquinarias con terrenos, porque son de uso y naturaleza distinta. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, amigos, si decido medir por el modelo del valor razonable los edificios, las edificaciones, y resulta que tengo 3 edificaciones? Tal vez tengo una bodega, tengo una oficina y tengo por allá otra construcción, pero esa construcción la tengo en la frontera con Cúcuta, que la frontera está cerrada, el tráfico está muy difícil, el comercio. Entonces resulta que mi bodega que tengo en Cúcuta no ha sido posible medirle el valor razonable porque el mercado está inactivo. Entonces la norma me dice lo siguiente, fíjese. Una entidad aplicará el modelo del costo a propiedades de inversión cuyo valor razonable no puede medirse con fiabilidad, sin esfuerzo o costo desproporcionado. O sea que aunque la norma me dice que tengo que aplicar el mismo modelo para toda la misma clase de propiedades, planta y equipo, luego me dice, ojo, si usted eligió el modelo de revaluación para una clase de activos, pero hay un activo cuyo valor razonable no se está pudiendo medir de manera significativa, entonces ese activo en particular no lo mide al valor razonable, sino que ese activo lo mide por el modelo del costo. Bien, una entidad reconocerá los costos de mantenimiento diario de propiedades, planta y equipo en los resultados del periodo, o sea, en estado de resultados. Bien, ok, quiero saber si está claro hasta aquí o si tienen alguna inquietud en cuanto a la aplicación del modelo del valor razonable. ¿Qué es uno? Cuéntenos, John. John, si quieres prende el micrófono que te estamos escuchando. Ah, ok. Walter me pregunta, bueno,
¿Cuál es la excepción en que nos podemos soportar? ¿Cómo documenta usted esa excepción? Mire, la documenta de tal manera que convenza al que esté leyendo o al que esté revisando. Entonces, por ejemplo, les acabo de decir que tengo una bodega en Cúcuta, que la frontera está cerrada y que el valor razonable de esa bodega en este momento no se puede medir de manera fiable. Entonces lo que voy a hacer es un documento, un memorando de la administración donde se diga eso. La administración concluye que por estar en una zona donde en este momento el comercio está detenido, donde nadie está comprando y vendiendo, pues entonces la conclusión es que ese valor razonable no se puede medir fiablemente. Eso sería suficiente. Lo importante es que se haga el análisis y se deje ese análisis documentado. De lo contrario, sí puedo tener problemas, porque alguien me puede decir, venga, ¿y usted por qué está diciendo eso? Y si yo no tengo el papelito donde escribí, entonces voy a tener problemas. Sandra. Bueno, listo, Sandra, con mucho gusto. El video queda produciendo. Yo creo que mañana, si Dios quiere, se lo estaré enviando. ¿Listo? Bueno, Sandra, con mucho gusto. Ok, entonces esa exención para la aplicación del modelo del valor razonable tengo que documentarla. Si no la documento, pues entonces puedo estarme metiendo en problemas. ¿Listo? Bueno, por aquí llegó nuestra colega también, bienvenida. Que tenemos invitados, vea. Ok. Yo no sabía que iba a salir en cámara. Ya se volvió famosa en televisión. En cámara, así en vivo. Ustedes también pueden preguntar. Yo estoy mirando para acá, pero estoy con ustedes también, ¿no? Sí, señor. Muchas Que antes gracias. participen, vea, si de pronto hoy pueden hacer hartas preguntas, porque aquí tengo bastante quien me ayude. Imposible pues que entre 4 no les podamos responder. Bueno, listo. Ellos están conectados desde diversas ciudades. A ver, John es de aquí de Bogotá, Juan Guillermo es de Medellín, Walter, ¿de dónde es que es Walter? De Walter Bogotá. Rizzo. Rosario, oiga, no me acuerdo tampoco de dónde es. A ver, ¿de dónde están? Reporten sintonía, pues. Walter está en Bogotá también. Leila desde Neiva, a ver. ¿Hay alguien de Bucaramanga? ¿No sirvieron los audífonos? No, sí, por altavoz, sino que ellos apagan los micrófonos para que no haga retorno. A ver, de Acacias Meta, vea, nos acompaña Gloria desde Acacias. En Dubái. Dubái, Antioquia era. Dubái, Cundinamarca. Oiga, amigos, sí vieron el reto que hice ayer, ¿cierto? Cali Pereira en bicicleta, 220 kilómetros. Así que ya saben, váyanse alistando para cuando yo visite su ciudad, saque las bicicletas porque hay que darle duro. Cuénteme, Walter, sí señor. Te toca comentarle en Facebook. Claro, me gusta y comenten. 5.000 likes y la vuelvo a hacer. 5.000. Bueno, listo, yo, Walter. En Suba. Suba para Manizales en bicicleta, más bien, ¿no yo? Bueno, listo, entonces la norma ahora me permite, en el párrafo 17.15, elegir la política contable entre el modelo del costo y el modelo de revaluación. ¿Ok? No es obligación elegir uno o elegir otro. No es que haya un modelo mejor que otro. Simplemente la norma permite escoger entre esos dos. Recuerde que siempre en el tema de políticas contables, al elegir la política contable, debemos elegir la política que mejor refleje la realidad de los negocios, la política que mejor permita cumplir con los objetivos de los estados financieros, una política que genere información fiable, información relevante, información útil para la toma de decisiones. Entonces la política no se escoge de cualquier manera, no es tirando la moneda, sino mirando cuál de las dos opciones genera información más fiable, más relevante y útil para la toma de decisiones. Bien, sobre el modelo de reevaluación, vamos a mirar de una vez el párrafo 17.15a, porque ese no está en el material de formación, que no ha sido actualizado.
bueno, el 15A es el del costo. Miremos el 15B que me habla del modelo de revaluación. Entonces, ¿cómo funciona el modelo de revaluación? La norma me dice, bueno, primero que todo, tengo que elegir la política. O sea que si usted me dice que está midiendo sus propiedades, planta y equipo por el modelo de revaluación, yo le voy a pedir su documento de políticas contables y tiene que haber alguna página donde haya un título que diga medición de la propiedad, planta y equipo y un párrafo que diga la entidad mide tal clase de propiedad, planta y equipo por el modelo del valor razonable. Eso tiene que quedar claro. Y en las revelaciones, recuerde que usted hace unas revelaciones relacionadas con las políticas contables que utiliza, un resumen de las políticas contables significativas, y allí va a mencionar eso. La propiedad, planta de equipo se mide al costo o al valor razonable, o estas al costo y estas al valor razonable. Entonces lo primero, elegir esa política y incluirla entonces en el documento de política contable. Bien, en el modelo de revaluación, me dice la norma, la entidad medirá el elemento de propiedades, planta y equipo, cuyo valor razonable se pueda medir con fiabilidad por su valor revaluado. Entonces también me pide eso, que esté seguro de que sí se puede medir el valor razonable. Si ese valor razonable no se puede medir fiablemente, pues entonces voy a descartar el modelo de revaluación. ¿Y el modelo del valor revaluado qué es? Su valor razonable. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento antes de continuar es ¿qué significa valor razonable? Bien, y esa pregunta no se responde desde el sentido común ni se responde desde el diccionario. El valor razonable está definido en la norma. Entonces vamos a buscar la definición para poder continuar analizando esta norma. Aquí mismo en la NIF para pymes tenemos el glosario de la NIF. Y aquí tenemos una definición de valor razonable. ¿Dónde estás? Valor razonable, fair value. Valor justo, dicen los españoles. Entonces la norma misma me dice, valor razonable es el importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido. Para nuestros efectos, pues esto que voy a resaltar lo podemos obviar en la lectura. Eso es. Entonces vamos a leer solamente lo que no está resaltado. Valor razonable es el importe por el cual puede intercambiarse un activo entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. Entonces, para yo decir que un activo tiene valor razonable, tiene que existir todo esto. Primero que todo, tiene que haber unas partes interesadas. Usted sabe que donde no hay interés, las cosas no funcionan. Por allí dicen que no existe la falta de tiempo, sino la falta de interés. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando uno llama a un amigo y le dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Cuándo nos vamos a ver? Y le dicen a uno, un día de estos. Eso, olvídese eso. Nunca se van a ver, ¿cierto? Estos porque los otros Como el novio, ¿cierto? Oiga, eso Como sí. el novio que le dice a uno, ya lo llamo, ya la recojo, ya la veo. Ya está cerquita. Partes interesadas. Claro, y fíjese que, por ejemplo, cuando usted va a comprar un carro, entonces usted nota que la gente como que pide mucho por los carros, ¿cierto? Usted dice, ay, me quiero comprar cualquier carro, cualquier Volvo, no sé. Y usted entonces empieza a buscar un Volvo. Y, señor, ¿cuánto vale ese carro? Y les vale 60 millones. Y dice, uy, no, qué poco de plata. De pronto usted está interesado en comprar, pero él no está interesado en vender. ¿Cuántas partes interesadas hay allí? Solo una. No funciona eso ahí. Y supongamos que usted compra el carro en 60 y por algún motivo luego lo quiere vender. Y usted empieza a decir, se vende caro, y aparece un cliente y le dice, le doy 40. Y usted dice, pero ¿por qué me ofrecen tan poquito? De pronto es que usted está interesado en vender,
pero el otro no está interesado en comprar. Entonces una de las características para que exista valor razonable es que haya partes interesadas, vendedores y compradores, oferentes y demandantes. Entonces vamos pensando en nuestros activos, vamos pensando cuáles activos tienen ese valor razonable, y verán que siempre van a llegar a la misma conclusión: los terrenos y los edificios, los vehículos, sí, maquinaria, tal vez, pero hay muchos activos que no tienen valor razonable. ¿Por qué? Porque no hay suficientes oferentes y suficientes demandantes como para que se forme ese mercado activo. Bien, partes debidamente informadas también. Claro, pues imagínese, si el comprador no conoce todas las características y condiciones del activo, no está debidamente informado, entonces no tiene los elementos de juicio suficientes para contribuir a la formación de ese valor razonable. En condiciones de independencia mutua, no se vale decir, por ejemplo, que le vendí el carro a mi mamá, que le compré la moto a mi hermano. Ahí no hay independencia mutua. Bien, independencia mutua: dos participantes del mercado que no se conocen, que no tienen interés entre el uno y el otro, o sea, tienen interés en la transacción, pero no tienen interés en el otro, no tienen, digamos, nada los que los afecte, no tienen relación de inversión, y allí se forma el valor razonable. Entonces, valor razonable es el valor que me da el mercado mismo es el que me da valor razonable. Y el mejor ejemplo de valor razonable es cuando uno va a una plaza de mercado, no cuando va al supermercado, porque si usted va al supermercado, usted tiene que comprar a como le diga el supermercado, ahí no hay mercado activo. Pero cuando usted va a la plaza de mercado, hay muchos señores que venden papas, hay muchas señoras que venden plátano, muchos que venden tomates, y hay muchos que quieren comprar papas, plátanos y tomates. Entonces, entre esos muchos oferentes y esos muchos demandantes se forma el mercado activo. ¿A cómo la papa? A 100. Y el de allá dice, yo la doy a 90. Entonces el de acá dice, listo, yo también. Y entonces el valor razonable se convierte en 90. O de pronto piden 100 y ninguno de los compradores quiere pagar 100. Entonces los mismos oferentes empiezan a bajar el precio. O si todo el mundo quiere comprar papas, entonces los mismos vendedores empiezan a subir el precio. La ley de la oferta y la demanda. Entonces, un activo que no tenga un mercado como ese, un mercado donde haya muchos oferentes, demandantes, productos uniformes y precios disponibles, no es un mercado o es un producto que no tiene entonces valor razonable. Bueno, entonces volvamos a la página 105. Ok, entonces me dice que medirá el elemento de las propiedades planta de equipo por el valor razonable, por el valor revaluado, perdón, que es el valor razonable en el momento de la revaluación, y luego me dice que menos la depreciación acumulada. ¿Cómo así que el valor razonable menos la depreciación acumulada? Fíjese que medir las propiedades planta y equipo al valor razonable no significa que las tenga que dejar de depreciar. El valor razonable juega junto con la depreciación, o sea que mido al valor razonable, pero sigo depreciando la propiedad planta y equipo. ¿Al año normal? Sí. Nos pregunta Viviana si cada año, por ejemplo, o si cada mes o cada 3 meses. La revaluación tengo que hacerla, por aquí también me dice lo siguiente: las revaluaciones se harán con suficiente regularidad. La norma no me dice que lo tenga que hacer cada año, ni cada 3 ni cada 5. Las NIF plenas mencionan que puede ser cada 3 o 5 años. Me dice con la suficiente regularidad para asegurar que el importe en libros en todo momento no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. Entonces, pilas con este ejemplo. Compramos una oficina. La oficina nos costó 300 millones de pesos.
y la compramos, por ejemplo, en febrero. Al reconocimiento inicial dice la norma al costo, 300 millones de pesos de propiedades, planta y equipo. Luego llegó diciembre con su alegría, y llegó diciembre con el cierre, se acabó la alegría. Y entonces la pregunta es, ¿será que tengo que hacerle avalúo a esa oficina en diciembre? Mire que la norma no me está diciendo eso, no me dice, hay ocasiones donde la norma me dice, a cada fecha de cierre la entidad hará esto. Aquí no me está diciendo eso, me dice con suficiente regularidad para que el valor razonable mantenga actualizado. Entonces, si compré la oficina en febrero y estamos a diciembre y no han hecho centros comerciales nuevos, vías nuevas, puentes, no sé qué, entonces podemos llegar a la conclusión de que el valor razonable de la oficina probablemente no ha cambiado mucho. Entonces lo dejo así, lo dejo por el valor que lo compré. Pero ese valor razonable debe tener ¿cómo se llama? ¿Un avalúo? ¿Técnico? Bueno, mire que la norma tampoco me dice que tengo que contratar un perito evaluador certificado por la LONJA. La norma me dice, mida el valor razonable. Si yo no lo sé hacer, tengo que contratar a alguien que sepa. ¿Quiénes son los peritos evaluadores certificados por la LONJA? Pero, por ejemplo, si mi negocio es un negocio inmobiliario, donde yo me mantengo comprando y vendiendo inmuebles, entonces yo mismo puedo hacer esa evaluación. ¿Cuál es, digamos, la magia? Que documente esa evaluación. Entonces yo escribo en un papelito, el valor razonable de mi edificio son 500 millones, y luego explico por qué. Es que lo comparé con otro que vendieron aquí a la vuelta, o es que aquí atrás acabaron de hacer uno y lo están vendiendo en tanto. Empiezo a argumentar por qué yo digo que 500 es un valor razonable para el edificio. Bien, entonces no me dice la norma que lo tenga que hacer cada año. No me dice la norma que tenga que ser un perito evaluador certificado. Lo que sí me dice la norma es que lo haga con suficiente regularidad. Suficiente regularidad para que el valor razonable se mantenga actualizado. Y obviamente, pues si yo no lo sé hacer, me tocará contratar a alguien que lo haga. Y bueno, me parece muy interesante y tendremos que hacer unos casos de esto. ¿Cómo así que voy a reevaluar y luego voy a decir menos depreciación? Entonces ahí lo que va a resultar es que la reevaluación del activo puede generar un mayor valor de la depreciación, una depreciación más alta en el estado de resultados. Bueno, y hay una guía para determinar el valor razonable que está en los párrafos 11.27 al 11.32. Esos son los párrafos que hablan acerca del valor razonable. Si ustedes recuerdan, la sección 11 es la norma sobre instrumentos financieros, y pues es la única parte donde la NIF para pymes menciona cómo establecer el valor razonable. Entonces nos toca hacer referencia a ello. Alguien me preguntaba, venga, y si yo contrato un perito evaluador, ¿tengo que decirle que me haga el avalúo bajo NIF? Yo le digo, no existen avalúos bajo NIF. Los avalúos tienen sus propias normas para hacerse y para documentarse. O sea, existen normas internacionales de cómo hacer avalúos. Pero el avalúo sí debe por lo menos cumplir con los requerimientos que me pide la norma en estos párrafos. Vamos a darle una miradita a los párrafos 11.27 al 11.32. Pero si yo soy... Sí, pregunte, por favor. Cuénteme, doctora Livia. Pero bueno, si yo soy... Cuéntenos. Bueno, perdón. ¿Sí la escuchan ahí? Hable. ¿Sí? Si yo soy la contadora de una empresa, la empresa, bueno, vengo yo este año apenas, tomo la contabilidad, el contador de pasado se fue, dejó la contabilidad con un valor estimado, valor del edificio. Ajá. Y ya por NIF yo me di cuenta que
dicen, ¿no? Que pues es un valor que está muy bajito o muy alto, pero la administración me dice, no, yo no tengo plata para pagarlo, usted es el contador, póngale usted el valor, obviamente yo no puedo aceptar eso, ¿verdad? No, porque el contador no es el que certifica el valor razonable, y además digamos que podría haber ahí problemas de conflicto de interés, porque yo no puedo yo mismo establecer ese valor, ¿sí? Puede haber alguien en la entidad que lo sepa hacer, ¿sí? Alguien que conozca la norma sobre cómo hacer avalúos y pueda hacer esa estimación. Ojo, si yo como contador llego a una compañía y hay un valor con el cual yo no estoy de acuerdo, yo debo ajustar ese valor. Para arriba, para abajo, para donde sea, pero lo tengo que ajustar. Yo no puedo decir, por ejemplo, ay, es que eso estaba así desde antes de que yo llegara. No, eso fue el contador anterior. No sé, yo no sé, ese man tan malo, eso es lo que hacía. Nada, yo tengo que adoptar esos estados financieros y empezar a querer esos estados financieros, ¿sí? Y si encuentro algo que no corresponde a la realidad, entonces tengo que hacer los respectivos ajustes. Bueno, entonces el párrafo 11.27 en adelante, por aquí lo tenemos. Nos habla acerca del valor razonable. Entonces vamos a ver qué es lo que la norma me dice sobre el valor razonable. Entonces lo primero que me dice es que hay una jerarquía para estimar el valor razonable. O sea, hay como unos pasos, hay un primer punto que tengo que ver. Si ese no me sirve, entonces miro el segundo. Si ese no me sirve, miro el tercero, ¿sí? Solamente son 3. Y entonces lo primero que me dice es este literal A. La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico o un activo similar en un mercado activo. Este suele ser su precio comprador actual. Este párrafo solamente es aplicable para instrumentos financieros, que son los que se cotizan en un mercado activo. Bien, entonces usted dice, vea, tengo unas acciones de Ecopetrol. Perfecto, en cualquier momento usted llama a la bolsa de valores y puede comprar o vender acciones de Ecopetrol. También es aplicable este párrafo a materias primas cotizadas. Por ejemplo, usted vende azúcar, usted vende arroz, sorgo, maíz, hierro, aluminio. Entonces usted en cualquier momento quiere comprar o vender esos productos. Hay unas bolsas donde se cotizan esos productos. Pero en el caso de los edificios no cotizan en ningún mercado activo. No hay un mercado activo donde se publiquen precios cotizados. Entonces el literal A no nos sirve. Vamos al literal B. Si no tengo precios, si no están disponibles los precios cotizados, el precio de un acuerdo de venta vinculante o en una transacción reciente para un activo idéntico o similar en condiciones de independencia entre partes interesadas y debidamente informadas proporciona evidencia del valor razonable. Por ejemplo, alguien me decía, tengo un local comercial en San Andresito. ¿Será que tengo que contratar un perito evaluador para que me diga cuánto vale ese local comercial en San Andresito? Entonces yo lo primero que le pregunté fue, ¿usted sabe cuánto vale su local? Me dijo, sí, claro, mi local vale 350 millones de pesos. Y entonces le dije, ¿por qué usted dice que vale eso? Ah, porque si yo lo quisiera vender hoy, me dan 350, o 330, o 360, pero por ahí más o menos eso. Perfecto. Si yo le pregunto al señor de al lado, oiga señor, ¿usted vende su local? Sí, claro, vale 350. Si le pregunto al de atrás, señor, ¿usted vende su local? Sí, claro, vale 350. Entonces, fíjese que en ese caso, el dueño sabe cuánto vale su local. Y no es difícil documentar eso. Ni siquiera tengo que ir a hacer un informe de 50 páginas para decir que el local vale 350. Me dice Walter, o finca raíz, esas páginas web serían útiles a la hora de medir el valor razonable. Claro que sí. Si usted tiene un local en San Andresito, usted busca si hay otros locales en San Andresito que lo estén vendiendo. Por uno le piden 300, por otro 320, por otro 280. Usted dice, bueno, hay 5 en venta, en promedio están pidiendo tanto.
digamos que el promedio le dé 300. Y entonces usted dice, listo, en promedio 300, pero de pronto venga alguien con 270 y se lo venden. Le hace un pequeño descuento, un descuento para no sobrevalorar el activo, 270, valor razonable del activo, listo. Entonces, el precio de una transacción reciente sirve como evidencia de valor razonable. Leila nos dice, profe, ¿es bueno una anotación escrita para tomar este proceso? ¿Cuál proceso, Leila? Perdón. El avalúo. Correcto, al recibir inconsistencias. Mire, y aquí les voy a dar esta recomendación. Les voy a contar esta historia. Ya la amiga la escuchó, ya va a decir, ay, ya me la sé, pero ustedes no la han escuchado. Supongamos que nos para un policía de tránsito en el carro. Su carro tiene un polarizado totalmente oscuro. Y entonces el policía le dice, mire señor, su carro está polarizado y eso no está permitido por la ley. ¿Qué tal yo decirle al policía, ay no, yo no sé, es que yo compré el carro y ya venía así? ¿Me ponen el comparendo o no me lo ponen? Dígame a ver. ¿Sí será? Claro. Se lo ponen. Entonces, si usted está firmando unos estados financieros de una empresa y hay una cifra que no le cuadra, y entonces luego viene alguien a revisar y le dice, venga, ¿usted por qué está firmando estados financieros con este activo de 100 millones que no debería ir ahí? ¿Qué tal usted decirle, ay no, yo no sé, yo cuando recibí esto estaba ahí, eso fue el contador anterior, si quiere le doy el número para que lo llame y le pregunte? Nada, usted responde por esos estados financieros. Entonces, lo primero es hablar con la administración y decirle, mire, hay una partida que hay que darla de baja o hay que medirla de otra forma, hay que subirla, hay que bajarla, lo que sea. El gerente puede que le diga, no, déjela ahí, yo no autorizo que la dé de baja. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Cuando firme los estados financieros, existe algo que se llama la firma con salvedades de los estados financieros. Usted como contador firma y pone una nota bien grande en letra número 18, color rojo y subrayado, que diga, esta partida no representa la realidad. ¿Sí? Yo nunca en mi vida, ni siquiera cuando tenía pelo, ya no tengo, nunca he visto un estado financiero firmado con salvedades. ¿Usted alguna vez lo han visto? Salvedad por parte del contador, no del revisor fiscal, del contador. Walter ha visto unos estados financieros firmados por el contador con salvedad. Si los ha visto, cuéntenos la historia. Sería interesante, me serviría mucho para mis clases y seminarios. Mire lo que dice Gloria. Hola, profe. ¿Qué hubo? Cuéntenos. Pues yo dejaba anotaciones en los estados financieros en la certificación de... Cuando se certifican los estados financieros, por ejemplo, cuando llego a alguna compañía y yo solamente soy responsable de las cifras del año, ¿sí? Entonces dejo la anotación de que... Dejo dos anotaciones. La primera, que los estados financieros de los años anteriores no han estado bajo mi responsabilidad y que solamente certifico los del ejercicio presente. Y en una ocasión, cuando retomé una contabilidad de una entidad sin ánimo de lucro, se hizo como un inventario de todas las cuentas, ¿sí? Sí. Y se firmó a los estados financieros, pero se dejó la salvedad de que las cifras de los pasivos no correspondían a la realidad y que la entidad se encontraba en depuración de la realidad, de la certeza de todos esos pasivos y de muchos activos, de cuentas por cobrar que no ameritaban. Entonces, esa vez yo personalmente hice la anotación y firmé los estados financieros con esa salvedad. ¿Y te siguieron dando el trabajo? Sí, claro, me siguen dando el trabajo. Uy, hermano, usted es un héroe. De buenas. Usted es un superhéroe. Lo felicito.
Sí, Porque- porque si uno lo trabaja, y aún todavía estoy allá. Porque generalmente, esto generalmente son 2 pasos. Paso 1, firme con salvedades. Paso 2, va a buscar trabajo, hermano. Ah, sí, claro. Pero bueno, vea, ahí está. Es que hay muchos contadores que dicen, ay, no, es que si firmo con salvedades de pronto me echan. Eso no espere que lo echen. Si lo van a echar por eso, de una vez renuncie. Eso, Sí. firme con salvedad y renuncie. Sí, sí, porque si la administración me va a obligar, igual, si la administración me dice que me invente un activo de 10 millones, yo se lo pongo ahí, pero le firmo con la salvedad, le digo ese pasivo, ese activo es inventado. Si la administración no tiene el ánimo de mostrar lo que es, entonces va a haber muchos problemas. Claro, entiendo que entonces en tu caso la administración estaba dispuesta a continuar con la revisión hasta organizar los estados financieros y por Hasta eso que aceptó. ya. Exactamente. Pero entonces hay muchos contadores que me dicen eso, no, es que ¿cómo voy a firmar con salvedad de una mecha? No, pues entonces más bien renuncia, así se evita la echada. Muchas gracias, amigo Walter. Bien, entonces usted recibe los estados financieros y tiene que empezar a revisar todo eso. Usted no, después de que usted firme los primeros estados financieros, usted no le puede echar la culpa al contador anterior, nada, haga de cuenta que usted adoptó esos estados financieros, son su nuevo bebé, entonces no puede tener ninguna excusa sobre eso. Ok, entonces me dice la norma, si no hay precios cotizados, el valor de una transacción reciente de un activo similar me sirve como valor razonable. Por eso si yo tengo un carro y quiero medirlo a valor razonable, pues simplemente miro a cómo están comprando y vendiendo esos carros en el mercado. Como en todo, usted tiene que tener precaución, porque si usted tiene un carro y lo va a vender y usted encuentra quien se lo compre para su uso personal, entonces lo puede vender, por ejemplo, en 20 millones. Pero si usted tiene mucho afán, de pronto se lo tiene que vender a un retomador, y entonces ellos no le van a dar 20, le dan 18, le dan 17, precio de retoma. Entonces si yo tengo mis activos y los voy a medir al valor razonable, es bueno no medirlos al valor que los compraría un consumidor final, sino que por prudencia yo los puedo o los debería medir al valor que me daría un revendedor, por ejemplo, que va a ser un valor un poquito más bajo y es un valor mucho más cercano a la realidad, porque si salgo a venderlo de afán, pues por lo menos sé que ese valor sí me lo van a dar. Entonces, el precio de un activo similar. Por aquí me dice la norma, sin embargo, este precio puede no ser una buena estimación del valor razonable si ha habido cambios significativos en las circunstancias económicas o un periodo de tiempo significativo entre la fecha del acuerdo de venta vinculante o la transacción y la fecha de medición. Claro, si yo tengo mi local en San Andresito y quiero medir el valor razonable, no puedo tomar como precio de referencia un local que vendieron hace 3 años. En 3 años las cosas han cambiado mucho. Entonces, si la transacción reciente es muy vieja, no me servirá como valor razonable. Ok, si la entidad puede demostrar que el último precio de transacción no es un buen estimador del valor razonable, después ese precio se ajusta. Bueno, puedo tomar ese precio de la transacción reciente y hacerle un ajuste, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, hace 2 años vendieron un local aquí mismo y lo vendieron en 100 millones. Ahorita la cosa está como mejor, pavimentaron una calle, nos pusieron un calle en la esquina, entonces voy a ajustar esos 100 y voy a decir que le voy a poner un 30% más, o le pongo el IPC, bien. Todo esto lo tengo que documentar, ¿ok? Cuando dice documentar, ¿es colocarlo bajo la nota de explicación o un documento aparte? No, un puede documento, ser, un yo documento mantengo- aparte, por si alguien me pregunta yo pueda contestar. Y ese alguien, ¿quién puede ser? Un auditor, ese alguien puede ser una entidad de supervisión, ese alguien puede ser la DIAN. Me pueden preguntar y yo diga, sí, mire, aquí está el documento. Si es un tema corto, preciso y no son muchos, yo lo podría llevar a la revelación en los estados financieros. El problema es que si tengo 10 o 15 y cada uno tiene 3 o 4 páginas, pues se me volvería muy extensa la nota sobre eso. Entonces más bien guardo toda esa documentación y en los estados financieros simplemente pongo un resumen de lo que hice
y guardo la documentación por si en algún momento me toca sustentar. Bueno, ¿y qué pasa si no hay mercado, precio de cotización, tampoco hay transacciones recientes? Entonces hay una tercera forma de hacerlo, donde me dice si el mercado para el activo no está activo, o si el mercado para el bien no es un mercado activo, un acuerdo de venta no me sirve o transacciones recientes tampoco, entonces me dice que estime el valor razonable utilizando una otra técnica de valoración. Y aquí es donde entran en juego algunos consultores exagerados que le están buscando técnicas de valoración a todo. Walter me dice que quién debe firmar, la administración. Esos son juicios de la gerencia. Entonces la administración escribe en un documentico tal y lo deja como un memorando interno, por ejemplo, al director financiero, al área contable, donde la administración responde por ese juicio. Usted como contador no es el que responde por un juicio o por esa evaluación de valor razonable. Es una estimación de la gerencia. Bueno, entonces me dice la norma que también puedo utilizar otra técnica de valoración. Y entonces ahí, como le digo, es donde llegan muchos exagerados a quererle buscar el valor razonable hasta la cocedora y el sacaganchos, dice que utilizando otras técnicas de valoración. Dice que el valor presente de los flujos futuros. Mire, medir o estimar un valor razonable con base en el valor presente de flujos futuros se utiliza en algunos casos muy puntuales. Y voy a mostrarle uno solo para que usted se dé cuenta en qué están pensando el IASB cuando escribieron esto. Voy a mostrarles. Vamos a ver si está aquí en la sección 34. Agricultural assets. Mire el caso, aquí está. Que por eso yo le digo, amigos, usted no le puede andar creyendo al consultor NIF. No, es que así me dijo el profe Maya. No, usted tiene que aprender a poder sustentar esto con la norma. Este es el material de la sección 34, no la hemos visto todavía, activos biológicos. Pero la sección 34 dice: mida los activos biológicos al valor razonable. Obviamente el activo biológico no cotiza en bolsa, y en Colombia no hay un mercado activo desarrollado. Fíjese el tipo de ejemplo donde IASB me dice que debería usar valor razonable u otra técnica de valoración. Mire, una entidad cultiva una sola especie de conífera de crecimiento rápido en un ciclo de 10 años. Una conífera es un árbol, ¿sí? Un árbol maderable, crecimiento rápido en 10 años. La entidad es una de muchos productores que cultivan la misma especie de pino en una gran superficie de terreno similar. Allí me está diciendo que hay muchos otros que también cultivan y venden pinos. La entidad, al igual que muchos de sus competidores, utiliza los servicios de especialistas locales en el cultivo de pinos para realizar plantaciones en su terreno. Los especialistas preparan el suelo, suministran árboles jóvenes, fertilizantes, todo eso. Luego me dicen, en el mercado local se realizan ventas frecuentes. Ojo, si voy a utilizar otra técnica de valoración, como la medición a valor presente, entonces tengo que buscar ventas recientes. Hola, ¿cómo le va? Buenas. Bienvenida. Entonces la pregunta es, por ejemplo, si yo tengo una máquina empacadora al vacío, que solamente la utilizo yo porque nadie más empaca al vacío, o por lo menos en el gremio donde yo me muevo, nadie más usa eso. ¿Será que voy a encontrar muchas ventas recientes de máquinas empacadoras al vacío? Entonces,
va a ser extremadamente difícil encontrar el valor presente de eso, porque no hay transacciones de venta recientes. O sea, yo no sé a cómo me van a comprar mi máquina si yo la sacara a vender. Luego nos dice, mire, las ventas, en este ejemplo, las ventas se llevan a cabo mediante subastas en línea. ¿Acaso hay subasta en línea para la máquina que yo tengo en el área de producción? No, no hay subasta en línea para eso. Los precios se publican en el sitio web de los productores locales. Nada de eso existe. Y hay precios por edad de la plantación, para recién plantados, para 1 año, 2, 3. Entonces mire todas las condiciones que conforman el tal mercado activo. Bien. No es que yo tenga una máquina y yo creo que si la venden me dan 200 millones. No, así no sirve. Tiene que ser que yo sepa que hay un sitio donde compran y venden máquinas, que hay gente que estaría interesada en ella, etcétera, etcétera. A ver, veo, cuéntenos, sí. Por ejemplo, en una subasta, los bovinos. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿será que las vacas y los toros sí tienen valor razonable? Pues claro. Claro, yo me voy Te va a una subasta y mira a cómo están vendiendo las vacas, de la raza que usted tiene, de las condiciones que usted tiene, y entonces usted dice, si el vecino vendió esa vaca en 3 millones y las vacas que yo tengo son similares a esa, pues las mías también valen 3 millones. Claro. Así es como yo hago valor razonable con base en una transacción reciente. No tengo que pagarle a un especialista para eso. Solo voy, miro, documento, estuve en tal feria ganadera, tal, ok, ya hay valor razonable. Pero si yo lo que tengo es una vaca lechera, una Holstein, con unas ubres así grandísimas, ¿cierto?, que produce 20 litros diarios de leche, esas vacas no suelen venderlas en ferias ganaderas. ¿Por qué? Porque el productor de leche no compra vacas que ya están en producción, compra vacas jóvenes para iniciar, o si ya la vaca está en producción solo la compran para carne. Entonces no se vale comparar mi vaca lechera con las vacas que venden en la subasta. Ahora, habrá países donde ese mercado puede estar desarrollado. Bueno, allá sirve el valor razonable. A ver qué nos dice por acá John. Vea que John también quiere. John, te toca venir aquí a las 127 con 13. Nos está viendo comer. Vea. Qué delicia. Esto para recuperar las calorías de la pedaleada de ayer. A ver, nos dice Edna, profe, ¿la revaluación se hace cada cierre contable anual? Edna, no es necesario. La norma me dice que la revaluación hay que hacerla con suficiente regularidad para que su valor se mantenga actualizado. Esa suficiente regularidad puede ser simplemente que usted al cierre del año con la administración digan, no hay evidencia de que haya cambiado algo, no hay evidencia de que los activos hayan adquirido mayor valor o su valor haya caído, entonces simplemente lo puede dejar igual, o le aplica el IPC o algún índice de reajuste. Me han comentado, tengo que investigar bien, que Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, emite algunos informes, algunas investigaciones periódicas donde es posible establecer el promedio del crecimiento, del incremento del precio de los bienes inmuebles. Entonces ese tipo de ajustes también sirven para ajustar el valor razonable. Por aquí tengo, a ver, veo a ver si este es el que evaluación. Ok, mira este caso. En el caso anterior era una plantación que tenía mercado y se solía comprar y vender frecuentemente. Fíjese que este ejemplo 9, hablando del valor razonable de los activos biológicos, me dice que una entidad cultiva una amplia variedad de especies de árboles de madera dura, maderables, de crecimiento lento en bosques naturales. Los ciclos de crecimiento varían entre 60 y 120 años.
Imagine uno con un negocio de eso, ¿no? Siembre el árbol y espere 60 años a que crezca para poderlo vender. Existen negocios así. Debido a la topografía única y variada de los bosques de la entidad, los ciclos de cada especie varían considerablemente. La entidad es la única que cultiva árboles para madera en la jurisdicción donde opera. Claro, no es común ese tipo de cosas, entonces es la única entidad que tiene eso. La entidad gestiona y mantiene su bosque mediante la plantación de árboles jóvenes para reemplazar los talados. Claro que sí. Clasifica sus árboles de madera dura en dos clases: adultos, que son los de 15 años o más, y jóvenes hasta 14 años. La entidad cosecha los árboles cuando alcanzan el tiempo de cosecha. La madera cosechada se vende en mercados madereros internacionales y hay mercado activo para todos los tipos de madera. Fíjese que hay mercado activo para la madera, no mercado activo para los árboles. No es posible o no hay expectativa válida y razonable de poder vender una plantación. Lo que se vende es la madera. Bueno, para cada especie talada del bosque, la entidad mantiene registros de gestión detallados sobre tasas de crecimiento, costos de mantenimiento, plantación, etc. O sea que la entidad va acumulando los costos allí a los árboles, y a partir de estos registros históricos que se han ajustado para reflejar las últimas tendencias, la gerencia realiza previsiones sobre los gastos e ingresos esperados en el futuro por cada especie de árbol. Entonces fíjese que la entidad dice: mis árboles hasta este momento se me han gastado 100 millones de pesos y en los próximos 10 años me voy a gastar otros 800 millones en ellos. Hace estimaciones de ese tipo. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo medir a valor razonable mi plantación de árboles si no hay un mercado activo de plantaciones, si no hay compras y ventas recientes de plantaciones? Entonces no existe mercado activo para esos activos, o sea, no puedo cumplir el literal A ni el literal B. No obstante, eso no significa que el valor razonable no sea fácilmente determinable sin costo de esfuerzo desproporcionado. Entonces fíjese lo que hace la gerencia. La gerencia podría evaluar si la medición fiable del valor razonable puede ser fácilmente determinable, teniendo como referencia el valor presente de los flujos efectivos netos esperados procedentes del activo. Por ejemplo, si tengo una plantación que va a estar lista para ser vendida dentro de 10 años y yo conozco el precio de esas maderas, así sea el precio de hoy, entonces digo, dentro de 10 años voy a poderlas vender en tanto y las traigo a valor presente. Pero solamente quiero que se enfoque en lo siguiente. No voy a profundizar más en este caso para que no empiecen a pensar en maticas y en cosechas. Está hablando de unas maderas que se van a vender dentro de 10 años, no de unas maderas que se van a vender mañana. Entonces, el valor razonable, utilizando el modelo del valor presente, es para activos que se van a vender pero en un futuro mediano o largo, y que su duración en la compañía y en el estado financiero es larga también. Pero si yo lo que tengo son pollos que los crío y en 60 días ya los echo a la olla, yo no voy a ponerme a medir valor presente de los pollos. Mientras me pongo a hacer toda esa medición, ya los pollos están en la olla, ¿ya para qué? Es para activos de los cuales yo pueda, digamos de alguna manera, predecir que dentro de 5, dentro de 10 años se venderán en tanto, entonces traigo eso a valor presente. Por eso la norma habla del valor presente de los flujos futuros, cuando su realización va a ser por allá más adelante, y lo traigo a valor presente. Pero entonces hay gente buscándole el valor presente a la caña, siendo que la caña se corta cada año, cada 13, 14 meses se corta la caña. Dice que buscándole valor presente a un palo de aguacates. Imagina el valor presente de un palo de aguacates. Usted, para saber cuántos aguacates va a dar eso, cuándo los va a dar, si no van a salir con roya o con pasador, si el precio del aguacate va a estar alto o bajo en ese momento. Entonces no hay razón de ser. Entonces yo puedo encontrar el valor razonable de un activo utilizando otras técnicas de valoración. Pues sí, pero no sea exagerado. Entonces le pregunto,
usted tiene la máquina empacadora al vacío. ¿Será, digamos, posible y fiable estimar el valor razonable de esa máquina empacadora al vacío si no tiene mercado activo? O sea, si usted no tiene dónde venderla, no hay un sitio donde vendan y compren eso. Además, si usted le pone un aviso que diga se vende, no es que haya 100 personas interesadas en comprar eso. Entonces, son tipos de activos cuyo valor razonable no se puede medir fiablemente, y no se ponga a buscar otras técnicas de valoración. Algunos me dicen, por ejemplo, pero es que yo tengo mis máquinas y las tengo aseguradas, y la aseguradora me las tiene aseguradas por un valor. La aseguradora viene y hace un tipo de avalúo. Entonces, ojo, el avalúo que hace la aseguradora para determinar el valor asegurable de una máquina no necesariamente es el valor razonable, porque ellos pueden utilizar otras técnicas de valoración que no buscan un valor razonable, sino que buscan cuantificar la indemnización a la que tendría derecho el asegurado en caso de siniestro, que no necesariamente es el valor razonable del activo. ¿Okay? Por ejemplo, supongamos que tenemos un carro. Ese carro es un, voy a decir cualquier carro. Volvo. No, fíjese. Tengo un Renault 4 modelo 70. Lo que pasa es que ese carro yo siempre lo he tenido desde nuevo y siempre lo he tenido asegurado. Y las aseguradoras tienen una política, y es que si usted lo mantiene asegurado desde nuevo, se lo siguen asegurando y se lo siguen asegurando así tenga 20, 30, 40 años. Pero la segunda pregunta es, ¿qué valor me aseguran ese carro? Y entonces, si ese carrito me lo estrellan o se rueda por un abismo, eso me dan como 500.000 pesos. Es el valor asegurable para ellos, no me van a dar más. Y mire, y cuando yo tengo mi carro, así sea modelo 70, yo digo, ese carro me sirve, me lleva, me trae. Pero cuando se me siniestra y me dan 500.000 pesos, yo con los 500.000 pesos no compro otro. Entonces, no podemos confundir ese valor que le da la aseguradora con el valor razonable. No corresponde muchas veces al valor razonable. Muchas veces los activos, la aseguradora les da un valor y lo negocia con el cliente. Yo puedo tener, por ejemplo, supongamos que yo tengo un anillo de oro con diamantes, ¿sí? Y con una gema de esmeralda, y entonces yo voy a una aseguradora y le digo, quiero asegurar mi anillo, y entonces la aseguradora y yo nos ponemos de acuerdo en un valor asegurable para ese anillo. Entonces me dice, si lo quiere asegurar por 100 millones, la prima le vale tanto; si lo quiere asegurar en 500 millones, la prima le vale tanto. No hay forma tal vez de valorarlo, puede que ni siquiera tenga un valor de mercado. O cuando yo voy a la aseguradora y le digo, quiero asegurar, no sé, una pintura, pero esa pintura no tiene un valor en el mercado, porque tal vez no es de un famoso, podemos ponernos de acuerdo en el valor asegurable. Entonces, el valor razonable está orientado o está pensado para ser el valor por el cual el activo podría ser realizado en un mercado, el valor por el cual podría yo vender ese activo en el mercado. Y mire que tiene sentido. Si yo digo, tengo este activo y su valor razonable son 100 millones, al usuario de la información financiera lo único que le interesa es que si toca vender el activo, se recauden 100 millones por su venta. Esa es la razón de ser de un valor razonable. Si no es para eso, no tiene sentido usar el valor razonable. Bueno, volvamos entonces aquí. ¿Cómo fue que no tiene sentido usar el valor razonable si no está? Si no corresponde a un valor de mercado. Porque el usuario de la información, cuando yo le digo valor razonable, él está pensando, le va a prestar plata y si no me paga, se vende ese activo para que me pague. Claro. Sí. Le voy a fiar mercancía, si no me paga, se vende ese activo para que me pague. Le embargo ese activo. Entonces, si el valor razonable no corresponde a ese valor de mercado, empieza a ser inoperante. Entonces me dice por aquí John, ¿sería mejor entonces el costo? Para algunos activos sí, mire que ustedes mismos ya empiezan a concluir. Si tengo un vehículo, si tengo una máquina, si tengo un computador, escritorios, todo eso,
¿para qué me voy a poner a buscar valor razonable? Más bien lo dejo medido al costo. Y valor razonable es solamente para activos que tengan ese valor de mercado, como los edificios, los terrenos, de pronto en algún caso los vehículos, sí, puede ser. Pero hay activos donde definitivamente no opera ese asunto del valor razonable. Bueno, vamos nuevamente, estamos en donde, párrafo 17.15. 17.15b. B. Bien, el 17.15c me dice, si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una reevaluación, ¿cuál es la contrapartida de eso? Entonces me dice la norma, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral, el famoso ORI, otro resultado integral, y se acumulará en el patrimonio. Disculpe, por favor, que yo vivo lejos. Tranquila, Chaito. Gracias. Saludos, nos vemos mañana. Hasta luego pues. Ya se despiden dos compañeros. Aquí nos queda Livia Viviana para que nos ayude a contestar las preguntas. Cuéntenos, Leila, ¿tiene una preguntita? Claro que sí. Qué pena, digamos que nos salgo del contexto, es venir en mí, sino que aprovecho antes de que termine la sesión. Hay un concepto del 22 de la que habla de la contabilidad, pero para personas naturales, del Consejo Técnico de la Contaduría. Quería corroborar, porque existe el decreto 3019 que hizo como una modificación hablando de la contabilidad de las microempresas, y aclaró el pedacito, pero siempre que consulto, finalmente el contexto es que si está obligado a llevar la contabilidad como microempresa, pues lo aplica. Sin embargo, en ese 3019 hace como un poco de aclaración de que finalmente es que persona natural así no cumpla los requisitos del 499 del estatuto. Tenía esa duda y quería... La pregunta que yo siempre hago solamente una pregunta. ¿Lleva contabilidad? ¿Presenta estados financieros? Si la respuesta a cualquiera de esas dos es sí, entonces tiene que aplicar las normas, ya sea la de pymes o la de microempresas, ya ahí sí le mira el tamaño y todo eso. Sí, claro, no clasificada, pero yo hablo más encaminado a los regímenes simplificados, que obviamente no van dentro del contexto ni la obligatoriedad, sino solo por el Código del Comercio, como no lo tiene la DIAN, pues finalmente no están. Claro, Pero la pregunta y la duda es por ese concepto y por la modificación del decreto. Claro, el Código de Comercio le dice en el artículo 19, obligaciones de los comerciantes, literal C o D, llevar contabilidad regular de sus negocios. Si va a llevar contabilidad, tiene que llevarla con las normas de contabilidad o de información financiera. Entonces, cualquier, la puede llamar, mejor dicho, el peluquero de la esquina y decirle, hágame un favor, necesito organizar mi contabilidad. Ya, como mínimo tiene que aplicar NIF para microempresas. Y si ese señor es dueño del local y ese local vale 400 millones, de una vez va para pymes por el tamaño de los activos. Claro, pero en sí no es la obligatoriedad, no es simplificado, quede con todo esto obligado como tal. Mire, lo que pasa es que que... decide organizarse, ¿cierto? No. Muchos al menos tienen el Ojo, concepto. fíjese. El comerciante está obligado a llevar contabilidad. Entonces, está obligado. claro, el comerciante está obligado. Pero hombre, ¿quiénes son comerciantes? Hasta el señor que vende estos chorizos aquí, vea qué elegancia de chorizo con arepa. Ese señor es comerciante. Señor es comerciante, vende chorizo con arepa. ¿Sí? La pregunta es... Él debería. Sí, claro, él debería. Hay una norma que le dice lleve contabilidad. Pero solo por el simple hecho de que es su empresa. Pero entonces la pregunta es ¿quién lo revisa?
¿Quién está encima de él? De pronto el señor ni al banco va, ni cuenta tiene. Uno a veces dice, ay, pero es que para el banco, para que le presten plata. De pronto ni cuenta de ahorros tiene, ni tarjeta de crédito. Entonces él va a decir, pues yo para qué llevo contabilidad. Y jamás la superintendencia de sociedades, que se supone que es la que va a venir a revisarlo, jamás la superintendencia. Yo creo que el superintendente de sociedades personalmente ha venido a comer chorizo ahí. Y jamás le va a pedir a ese señor los libros de contabilidad. No es objeto de supervisión ese señor, ¿ok? Pero si ese señor mañana o pasado mañana lo llama a uno de nosotros y nos dice, voy a llevar contabilidad, necesito su ayuda, hay que llevársela de acuerdo con las normas. O sea, si va a llevar contabilidad, tiene que hacerlo con las normas. Si no, pues eso no es contabilidad. Si va a presentar estados financieros, pues tienen que ser acordes a las normas. Si va a ir al banco a que le presten plata y le piden estados financieros, tienen que cumplir con las normas. Entonces, todo aquel que lleve contabilidad por obligación o por vocación, tiene que cumplir las normas de contabilidad y de información financiera. Muchas gracias, Leila, por la participación. Muy amable. Bueno, entonces, si se usa el método o el modelo de revaluación, hay que aplicar este párrafo 1715C. A ver, ese incremento del activo lo llevo contra el patrimonio. Y vea que hasta me está dando el nombre del encabezamiento. No me está diciendo llévelo a la cuenta tal. Dice, en el patrimonio lo va a presentar como superávit de revaluación. Luego viene un pequeño trabalenguas. Sin embargo, el incremento se reconocerá en resultado del periodo en la medida en que sea reversión de un decremento por revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. Y la segunda parte del trabalenguas es el de cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, si la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en la cuenta de superávit de revaluación en relación con este activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado del patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. Entonces ahí uno dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Decimos aquí en Cali. Bueno, allá en Cali. ¿Qué es eso? Bueno, entonces vamos a desgranar esto porque este es un pequeño trabalengua. ¿Listo? Párrafo 1715C y 1715D. Vamos a hacer aquí un par de casitos para que podamos entender esos párrafos, porque no nos los entiende nadie. Bueno, pongamos aquí la fecha de hoy, 2017-09-18. Voy a respirar. ¿Vamos a hacer qué? Estamos en la 17:15, ¿no? 17:15. Perfecto, entonces nos dice aquí lo siguiente. Vamos a ver este pedacito. Insertémoslo acá, insertar. Captura. Recorte. A ver, vamos a mirar esta partecita primero que todo. Uy. A ver,
Sin embargo, si el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión del decremento por revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. Entonces, ¿qué significa eso? Caso 1. Una entidad adquiere un local comercial en el año 2017 por 120 millones. Decide, o este tipo de activos, los mide al valor razonable. Al cierre del 2017, el valor razonable es de 105 millones. Y luego, durante el 2018, mejoró el entorno económico del sector de tal manera que a la fecha de cierre del 2018 el local tiene un valor razonable de 180 millones. Y aquí voy a copiar el párrafo completo más bien. Digámosle insertar, ilustración, captura, recorte. Voy a poner el párrafo completo. Entonces el párrafo me está diciendo: el ajuste de valor razonable llévelo al patrimonio. Pero luego me dice, si en periodos anteriores se llevó la disminución al resultado por disminución de valor razonable, entonces el incremento de valor también se lleva a resultados. Miremos cómo funciona. Fíjese en este caso 1. Y si quiere consultar, allá en su computadora habrá el párrafo 1715C. El local comercial lo compramos en 120 millones en el año 2017. Al cierre de ese mismo año 2017, el valor razonable era de apenas 105. O sea que el valor razonable cayó por debajo del valor del costo del local. Mire que lo compré en 120 y ahora vale 105. ¿Por qué puede suceder eso? Por ejemplo, yo compré el local, pero todavía esa zona comercial no se ha desarrollado mucho. Entonces, si yo quisiera vender mi local ahorita, solo me darían 105. Nadie quiere como comprar ahorita, nadie quiere dar más. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo voy a contabilizar esto? Vamos a decir contabilización de la compra. Ay, amigos, yo no estoy grabando la pantalla. Ay, sí. No me asuste, por Dios bendito. Qué susto tan tremendo. Y me hubiera tocado repetir toda la sesión. Bueno, vamos a contabilizar la compra. Así, quietecito, ahí siga grabando. Contabilización de la compra. Vamos a decir aquí cuenta, débito, crédito. Cuando compro el activo, y ojo, lo voy a contabilizar como propiedades, planta y equipo, lo voy a usar. No es un local para alquilar, porque si fuera para alquilar no estaría ahí. Si fuera para alquilar estaría en otra parte, en propiedades de inversión. Entonces aquí va a decir propiedad, planta y equipo, local comercial. ¿Por qué valor? 120. Y voy a decir aquí que giré un cheque por 120. Al cierre del 2017, entonces voy a hacer el ajuste al valor razonable. El valor en libros anterior
es de 120, lo que me costó el activo. No voy a depreciar este activo por ahora, voy a dejarlo al valor razonable sin depreciación. Ya luego miraremos un modelo combinado de depreciación y revaluación. Entonces, valor en libro anterior 120, valor razonable a la fecha de medición 105. Diferencia 105 menos 120 me da 15 como menor valor. Ojo, nunca se le olvide ese valor del costo, 120 millones, nunca se le olvide. Anótelo por ahí en un papelito. Hágase un tatuaje que diga 120. ¿Sí? Funciona lo del tatuaje. Un tatuaje que diga 120. Y entonces luego va a decir si el valor razonable, o si el valor en libros anterior era 120 y el valor razonable hoy son 105, tengo que ajustar el activo a 105. Así funciona el modelo de revaluación. Revaluación no significa que suba de precio, revaluación significa que lo vuelvo a medir, por eso se llama revaluación. ¿Y qué hago con los 15? Nada. Eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué hago con los 15? Hago lo siguiente. Voy a decir aquí propiedad, planta y equipo local, y voy a decir aquí medición a valor razonable. Esto es una cuenta auxiliar o una cuenta auxiliar de la propiedad, planta y equipo. No es la misma cuenta donde tengo los 120. Esta va a reflejar el costo, esta va a reflejar el ajuste a valor razonable. ¿Y qué voy a hacer allí? Un crédito por 15. Lo compré en 120, pero perdió valor. Entonces le quito 15, crédito. Bien, de una cuenta que está debajito de esta, que se llama medición a valor razonable. Y la contrapartida de esto, ¿a dónde será? Entonces la contrapartida de esto, como el valor razonable está cayendo por debajo del costo, entonces tengo que llevarlo a resultados, o sea, a un gasto. Gasto, medición a valor razonable de activos. Perdí plata, imagínense. Perdí plata porque mi local ya vale menos de lo que me costó a mí. Y obvio eso me afecta a el patrimonio. Claro. Baja el patrimonio en 15 millones. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa después? Entonces vamos al ejemplo y dice: durante el 2018 mejoró el entorno económico del sector, de tal manera que a la fecha de cierre del 2018 el local tiene un valor razonable de 180 millones de pesos. ¿Cómo lo ve? Primero cayó a 105 y me empezó a subir. Pusieron más locales, empezaron a abrir los plazoletas de comidas, parqueadero, puentes, avenidas, y empezó a venir la gente a comprar. Entonces mi local se valorizó a 180. Entonces hacemos nuevamente esta medición. Al cierre del 2018. Entonces voy a decir, ¿cuál es el valor en libros anterior? ¿Cuánto era el valor en libros anterior? ¿Cuánto era el valor en libros 120. anterior? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Recuerde que usted lo compró por 120. A ver, ¿quién me dice por acá? Aquí está, vea, 105. Hoy te ganaron los contadores. 120 lo compré, pero le había hecho un ajustecito de 105. Este es menor valor del activo. Okay. Entonces estaba en 105. Valor en libros anterior. ¿Cuál era el valor razonable a la fecha de medición? ¿En cuánto dijimos que estaba al cierre del 2018? Sí. Ahora tengo una diferencia de 75. ¿Qué hago con esa diferencia? ¿Qué tendré que hacer? Se la sumo a... Entonces lo primero es sumársela al activo. Claro, en esta misma cuenta, propiedad, planta y equipo local, medición a valor razonable.
Walter dice que es un ingreso. Entonces es un ingreso con una salvedad, Walter. Ya vamos para allá. Lo primero que hago es incrementar el valor del activo. Y lo incremento haciéndole un débito a esta cuenta, medición de valor razonable. Si yo mirara el valor en libros del activo en ese momento, entonces voy a decir, lo compré por 120, que es este, débito. Luego le quité 15, que fue este crédito. Y ahora le estoy sumando 75. Ahí están los 180, me queda ajustado a valor razonable. Solo que esos 180 van a estar en dos cuentas. Una por 120 y otra por 60. Suman 180. Claro. Ahora la cuestión es, ¿qué hago con esto? A ver qué me dice. A ver, Superávit, patrimonio. Walter dice ingreso, Edna y Gloria dicen patrimonio. Pues, ¿cómo le parece que todos tienen la razón? Lisa dice ingreso, Rosario dice ORI, otro resultado integral. Claro, entonces vamos a darle una miradita al párrafo y vamos a ver cómo encontramos la solución aquí. Entonces el párrafo me dice, si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una reevaluación, por regla general me dice, este aumento se reconoce directamente en el ORI. Otro resultado integral. Pero Se acumula. no pare de leer ahí, hay que seguir. Se acumulará en el patrimonio, listo, ahí vamos. Bajo el encabezamiento de superávit, sí, ahí vamos. Luego me dice punto seguido. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en resultados. Ay, no hemos desenredado el trabalengua, ¿cierto? A ver. Entonces vamos a decirlo en español. ¿Se acuerda que el año pasado reconocimos un gasto por revaluación de 15 millones? Sí. ¿Se acuerdan ustedes también? Sí. Ah, véalo, ahí lo dijo Rosario. ¿Qué dije? Primero revierto los 15. Como el año anterior o en cualquier periodo anterior había dicho gasto por revaluación de 15 y ahorita el activo está volviendo a coger fuerza, lo primero que hago es reconocer un ingreso hasta por esos 15. Entonces voy a decir acá, ojo, en resultados, voy a usar una cuenta de resultados, medición a valor razonable. Oiga, mire cómo vamos mejorando. Por mi casa pasan vendedores de chontaduro, vendedores de mango, por aquí pasan helicópteros, vean. Vamos mejorando. Oiga, lo primero que hago es revertir la pérdida de 15 o el gasto de 15 que ha reconocido en periodos anteriores. Entonces voy a decir aquí resultados, medición a valor razonable. Si quiere, llámelo ingreso. Si quiere, ingreso, medición a valor razonable. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? A ver, Walter me dice, profe, cuando tengo pérdidas en la revaluación, lo reconozco como gasto. Ya vamos para allá. Recuerde, Walter, que en el primer año compré en 120 y al cierre ya estaba en 105, se fue al gasto. La revaluación me generó un gasto. Pero hay ocasiones en que la revaluación no genera gasto, que ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Lida me dice, profe, lo primero quedó bien. ¿Qué cosa, Lida? Tal vez sí. Ujú. El gasto. Sí, señora. Estoy absolutamente seguro. Y ahorita vamos para allá. Entonces, ojo, lo primero que hago es revertir estos 15 que había llevado el año anterior.
Recuerden que el año anterior castigué los resultados en 15. Este año los voy a premiar en 15. El activo se recuperó. ¿En los mismos 15? Claro, no puedo reconocer un ingreso más grande que la pérdida que había llevado. Si la pérdida hubiera sido de 50, entonces el ingreso hasta 50. Y entonces, ¿dónde llevo? Ahora sí, ¿dónde llevo los otros 60? Ah, eso sí lo llevo al patrimonio. Superávit por reevaluación. Y ahora ahí estoy cumpliendo lo que me dice la norma. El incremento en el valor razonable del activo se lleva al patrimonio. Sin embargo, si el incremento corresponde a la reversión de una pérdida anteriormente reconocida, se lleva al ingreso. Son los 15. Y los 60, esos sí van al superávit por revaluación. ¿Listo? ¿Va claro hasta ahí, amigos? Vamos suave, vamos suave. A ver. Cuénteme, Walter. Si quieres prender el micrófono, Walter. Profe, Ujú. es que pues me parece como, pues bueno, así lo dice la norma, pero tengo la siguiente inquietud. Cuando tengo pérdida por revaluación, ¿no lo puedo llevar como menor valor de mi patrimonio? No. No se permite. Y sí. No se permite bajar el patrimonio por deterioro del valor. El deterioro del valor es gasto. No puedo crear una cuenta negativa en el patrimonio. Las únicas cuentas negativas que puede haber en el patrimonio son las pérdidas acumuladas. Pero las partidas del ORI me incrementan el patrimonio, pero no me lo bajan. O bueno, en este caso la revaluación no me baja el patrimonio. Solamente me lo puede subir, pero no me lo puede bajar. Bien, profe. ¿Y eso lo dice la norma? ¿En qué, digamos, del patrimonio donde no? Lo que pasa es que yo el patrimonio solamente lo toco cuando la norma me diga que lo toque. Y fíjese que aquí en el párrafo que estamos viendo me dice, ojo cómo empieza el párrafo 1715, dice, si se incrementa el importe en libros del activo, se reconoce al patrimonio. ¿Sí? Se reconoce al patrimonio. Sino que tenemos que llegar al párrafo 17.15d, donde habla de las disminuciones. ¿Sí? Y ahí vamos a ver, miren lo que la norma me dice en el 17.15d, que es el efecto contrario. Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, esa disminución se reconoce ¿en dónde? En el resultado del periodo. Arriba dice, si se incrementa, va al patrimonio. Abajo dice, si se disminuye, va al gasto. También hay un punto seguido, fíjese. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo. O sea que, por ejemplo, en nuestro caso, fíjese que ya tenemos un superávit de revaluación de 60 millones. Si al año siguiente baja el valor razonable, baja 20 millones de pesos, esa disminución de 20 millones de pesos sí afecta este superávit, me lo disminuye hasta 40. Si al año siguiente el valor razonable disminuye en 50 millones, ya solamente podría afectar el patrimonio en 40, que es el saldo del superávit, y los otros 10 al gasto. Me dice Walter. No, mire, Rosario, profe, ¿y sobre esos 15 se generan impuestos? Buena pregunta, Rosario. Buena pregunta, Rosario, fíjese. El artículo 28 de la reforma tributaria,
que modifica el artículo 28 del Estatuto Tributario. Ya parezco tributarista. Uno dice así, ya creen que uno sabe impuestos, ¿no? No solamente me sé ese artículo. Dice: ingresos para los obligados a llevar contabilidad. Ingresos para los obligados. Dice: para los obligados a llevar contabilidad, se considerarán ingresos los mismos que se hayan llevado al estado de resultados. Entonces uno diría: ay, entonces estos 15 son ingreso. ¿Qué se hizo? Esto de acá. Entonces estos 15 son ingreso. Pero luego el artículo 28 dice: punto aparte, lo anterior se cumplirá salvo para los siguientes casos. Y dice por ahí el literal 1 o literal 2, dice: en cuestiones de bienes inmuebles, los ingresos se reconocen cuando se vendan los inmuebles. Y por allá dice otro, que no recuerdo tampoco qué literal es: los ingresos correspondientes a mediciones a valor razonable no se consideran para efectos fiscales. O sea que los 15 no generan impuesto de renta ni generan impuesto de industria y comercio, porque si usted no está vendiendo, ni comerciando, ni prestando ningún servicio, no genera impuesto de renta, ni industria y comercio, no genera IVA. No se trata de una enajenación de bienes, no generan IVA, no generan absolutamente ningún impuesto al patrimonio, tampoco, porque el impuesto al patrimonio se calcula sobre el patrimonio fiscal y el patrimonio fiscal no incluye revaluaciones. ¿Ok? Bien, exacto, solo efectos contables. Entonces, O sea, no. La no respuesta es genera no impuestos, genera impuestos. no genera impuestos. Había otra pregunta de Walter. No, Walter estaba respondiendo. Bien, cuéntenos, John. Claro que sí. Oiga, Edna, impuesto diferido sí genera. Impuesto diferido sí genera. Y cuando veamos impuesto diferido, vamos a tratar estos casos. Cuénteme, Walter. Lo que yo le iba a decir, lo que yo tengo que preguntar es que los 15 millones del gasto es de un ejercicio anterior, el siguiente va a tener un gasto, en el anterior un gasto y en el siguiente un ingreso, no tiene, o así funciona, así, tal cual. Es más, mire que la norma no está diciendo ni ingreso ni gasto. ¿Qué dice la norma? Resultado. Yo veo que los contadores pensamos mucho en ingreso y pensamos en gasto. Ingreso, débito. Ingreso, crédito. Gasto, débito. Y entonces uno les habla, por ejemplo, de partidas que afectan resultados y entonces me preguntan que a qué cuenta lo llevo. No sé, llévelo a la que quiera, pero que afecte resultados. Usted puede tener, por ejemplo, deterioro de cartera como menor valor de ingresos. Deterioro de cartera no significa gasto. Deterioro de cartera es menor resultado. Decir gasto o decir menor ingreso, a la final es la misma cosa. Entonces, el deterioro en un periodo generó menor resultado, pues por eso lo llamamos un gasto. En otro periodo generó mayor resultado, pues lo llevamos a un ingreso. Pero perfectamente usted podría utilizar la misma cuenta, hay veces débito y hay veces crédito, y eso no debería generar problema. Lo que pasa es que una de las formas de enloquecer a un contador es acreditarle un gasto o de evitarle un ingreso. Sí, se vuelve loco el contador. O quitarle los códigos de cuentas. Quítele los códigos, hágale un registro contable sin códigos. Sí, les sangran los ojos. ¿Dónde está el código, cierto? Pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a esto. Es un tema de concepto. La norma me dice: la revaluación se lleva en estos casos cuando se disminuye el valor, se lleva resultados. Bien, entonces, si en el primer año me dio
gasto por pérdida de valor, por revaluación pero negativa, gasto por 15, y en el segundo año me dio revaluación positiva por 20. Entonces 15 los llevo al ingreso, bien, y 5 los llevo al patrimonio, como que se recupera ese valor del costo inicial. Si en el primer año me dio superávit de 20 y en el segundo año baja el valor razonable en 15, entonces lo primero que hago es agotar el superávit, ¿ok? Y los 5 si los llevo a resultados. Claro, y hay que pensar en el impuesto tributario, en el efecto tributario, eso es muy importante, porque a la final este conversatorio tenemos que irle poniendo algunas cositas del tema de impuestos, algunas cositas nos toca ir mirando, bien, y ahí vamos todos aprendiendo. Cuéntenos, John, claro que sí. Hola, profe. Ahora sí, cuéntenos, John. Profe, pues digamos que tengo como un comentario respecto al ingreso. ¿Por qué? Porque pues sí, la norma dice que es un ingreso, pero pues digamos que esto tampoco es producto de la gestión de la gerencia. Y pues yo me pregunto, o sea, ¿usted sí puede coger ese ingreso y con ese ingreso pagar algo? No, hasta que no venda ese activo. ¿Sí? Uh-huh. Y pues una empresa que tenga, digamos, solo tenga oficinas y edificios, entonces pues como tal no va a tener, digamos, el recurso para poder cubrir otras cosas hasta que no venda eso. Entonces por eso digo, bueno, aquí el ingreso, de pronto está el patrimonio, sí, pero bueno, es mi apreciación. Sí, y la cuestión es la siguiente, John. Por eso la norma me dice, si el valor razonable sube, llévelo al patrimonio. Pero si el año pasado tuvo disminución y lo llevó al gasto, pensemos en lo siguiente. Cuando yo cierro el periodo 1 y supongamos que el año pasado tuve ventas de 100 millones de pesos, ganancias de 100 millones de pesos sin contar esta disminución en el valor. Entonces tuve ganancias de 100 millones menos los 15 que vinieron por revaluación. Entonces tuve ganancias de periodo anterior de 85, que quedan en el patrimonio, resultados de periodos anteriores 85. Ahora suponga que en el año 2 vuelve a tener ganancias de 100 millones antes de revaluación, pero el activo se recuperó y ahora está en 180. La norma me dice, lleve los 15 al ingreso. Entonces en el año 2 voy a tener un ingreso de 115 que va a ir a resultados y que va a ir al patrimonio. ¿Esto qué permite? Que mire que en últimas las ganancias retenidas de los 2 años van a quedar en 200 millones, que es lo que me gané por mi operación. Los 15 son solamente porque me permite restablecer las ganancias del periodo anterior que no pude distribuir por efectos de la pérdida de valor del local. ¿Ok? Entonces ese es el sentido de llevar al ingreso el valor de la revaluación que en periodos anteriores fue gasto, precisamente para poder liberar esas ganancias que me han quedado retenidas allá. ¿Listo? Esa es la razón de ser. Pero si nunca me presenta eso, sino que lo compro en 120 y al final del año vale 180, directamente afecto es el patrimonio. Ahí sí no afecto resultados, ahí sí no digo que tengo ingreso. ¿Listo? Bueno, amigos, interesantísimo este caso. La verdad yo nunca había estudiado esto a este nivel. Cuéntenos. Lo del impuesto diferido, porque se genera impuesto diferido. Sí genera y los otros impuestos no los genera. Ah, bueno, porque el impuesto diferido lo que hace es permitir mostrar a los terceros qué impuesto habría que pagar por realizar ese activo hoy. La cuestión con el impuesto diferido es que en este caso, con la revaluación yo estoy reconociendo un incremento patrimonial. Estoy diciendo mi patrimonio ahora vale más. Si yo llegara a vender el activo por 180, no voy a tener ganancias en el estado de resultados, sino que simplemente quito el activo y pongo la plata en la caja. Pero sí voy a tener ganancia en la declaración de renta. Entonces se genera un impuesto y se paga es contra el impuesto diferido. Ya luego veremos la sección 29. Yo creo que el tema de impuesto diferido
vamos a trabajarle muchas horas también. ¿Listo? Walter, porque si lo vende, claro, podría tener una ganancia futura o una pérdida, se refleja la realidad. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar conectados. Voy a mandarles ya mismo por aquí, por el chat, este archivo. A ver qué se me hizo. Contenido. Aquí les queda este documento en Word. Voy a poner a producir el video y se los mando apenas esté listo. ¿Listo? Bueno, ¿cuándo dice el calendario maya? ¿Cuándo dice que tenemos la próxima clase?